Bueno, entonces nuevamente bienvenidos, muchas gracias por estar en este espacio del ciclo de videoconferencias con el profe Luis Fernando. Ya antes habíamos tenido la oportunidad de hacer un primer momento y el profe en este semestre nos quiere acompañar nuevamente con otros 3 temas de actualidad que realmente de alguna manera nos pueden impactar en la cotidianidad de cada día. Entonces, al profe, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio. Vamos a tener 3 sesiones, hoy es la primera, el jueves seguimos con la segunda y el jueves de la próxima semana, el 22, haremos la última. Entonces, perfecto, sí, bienvenidos nuevamente, muchas gracias, esperamos que estén muy activos, participando con sus comentarios y bueno, profe, arranque pues. Bueno, bienvenidos todos. Mónica, te agradezco por tu buena introducción. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Ríos, ya llevo un tiempo bastante con la Universidad de Escolme. Me entusiasma cada que me invitan a hacer un ciclo de conferencias, ya que creo que para todos es importante en el diferentes roles que desempeñemos en las compañías, saber cómo va el mundo, porque independientemente del negocio que tengamos, aunque ustedes no lo crean, todo influye en la economía colombiana. Y si influye en la economía colombiana, pues influye en nosotros, que nosotros somos parte de ese cúmulo de ciudadanos que día a día nos levantamos a forjar nuestro futuro. Entonces, todos estos temas que Mónica les compartió se dividen en 3 importantes subtemas, por decirlo de alguna manera, que son el primero que vamos a tratar hoy, que ustedes me imagino que ven la presentación, que es el petróleo, la desgracia de Venezuela. El jueves veremos las próximas elecciones del mundo, de Estados Unidos. El protagonista será Donald Trump y el futuro del mundo. Y dentro de 8 días, día jueves, será Duque, un presidente que aún no ha comenzado a gobernar. Entonces, que creo que son temas bastante actualizados, que bien si ustedes no son muy fanáticos o no leen mucho, que deberían de hacerlo, pues los invito a que eso nos día a día en las noticias sale, sobre todo ese tema que vamos a tratar. Entonces espero que lo disfruten. En cualquier momento me pueden intervenir con sus opiniones, con sus preguntas. La idea es que los que han estado conmigo en clases saben que es muy participativo, es muy analítico y todas sus opiniones son bienvenidas. ¿Listo? Entonces comenzamos. Empezamos con el tema del petróleo, la desgracia de Venezuela. ¿Por qué me traje este tema? Porque todos los días yo creo que lo vemos en las noticias y ya estamos cansados de ese tema. Pero vamos y vemos al final de esta conferencia creo que ustedes vean la correlación tan importante que tiene Venezuela con Colombia. Para eso vamos a empezar con los antecedentes. Venezuela empezó exactamente igual que Colombia. Pertenecía a la Gran Colombia, tuvo problemas como los nuestros exactamente igual, de guerras civiles, de divisiones territoriales, etcétera, ¿sí? Y allá se partían, después de la independencia, pues acá en Colombia se repartieron el país, los liberales y los conservadores, liberales rojos, conservadores, y allá se dividieron entre los conservadores amarillos, los liberales amarillos y los conservadores azules. Hubo 5 dictaduras militares, en las cuales hubo una guerra civil total. Tras el regreso de la democracia con el presidente Rómulo Betancourt en 1960, estamos hablando casi 70 años atrás, también traerá consigo una nueva constitución, que es la de 61, con el fin de consolidar la democracia venezolana. Vamos y nos adelantamos ya a temas de hace 40 años. Llega el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, famoso, conocido, porque fue electo 2 veces presidente entre los periodos 1974, 1979 y los periodos 1989 y 1993. A él le tocó muy de buenas, muchachos, a él le tocó muy de buenas. ¿Por qué? Porque durante la Guerra Fría y el final de la Segunda Guerra Mundial, las sanciones que tuvo Arabia Saudita catapultaron la industria del petróleo venezolano. Entonces, él creó el llamado los petrodólares o el petrodólar venezolano,
donde tuvo un gran crecimiento. Venezuela, en la época de los 70-80, alcanzó sus más grandes niveles de progreso gracias al petróleo. Este presidente, Carlos Andrés Pérez, murió exiliado en los Estados Unidos en el año 2010 y con grandes y graves promesas o casos de corrupción. Ustedes saben, muchachos, que para nadie es un secreto que cuando hay mucho dinero no hay quien controle, y se hacen las carreteras, se hacen los puertos, se hacen los aeropuertos, pero también hay graves problemas de corrupción, pero al ver las obras, pues la gente poco reclama. Al pasar los años, se dieron cuenta que este señor, pues, hizo grandes robos, por decirlo de alguna manera, demostrados, que por lo tanto él fue exiliado porque él no quería ser encarcelado. En todo caso, es muy parecido a lo que sucede en Colombia, un tipo de derecha con muy buen dinero, gracias a la industria petrolera, o en su momento alcanzó unos grandes niveles de crecimiento, pero que se lo cobró a su final de la vida la corrupción. Después vemos a Rafael Caldera, 2 veces presidentes también, entre el 69 y 74 y el 94-99. Continúa el mismo modelo económico. Gracias al petróleo de Venezuela alcanzó los altos, como lo habíamos dicho, los altos niveles de crecimiento. Venezuela, en la época de los 80, alcanzó a tener la misma, escúchenme muy bien, señores, los mismos niveles de calidad de vida de un norteamericano. De eso estamos ya hablando a palabras mayores. Entonces, usted mira, profe, ¿qué pasó en 40 años? Pues lo que nos puede suceder a nosotros en el futuro inmediato. Ya veremos el porqué. Listo. Ante el alto crecimiento económico basado en el petróleo y aprovechando la guerra en Medio Oriente, Venezuela tuvo décadas, obviamente, de su despertar en los 80 y los 90. Pero eso también se fue influenciado por grandes casos de corrupción y una industria fuera de la petrolera muy poco desarrollada. Entonces el venezolano también se empezó a sentir cómodo, porque el Estado empezaba también a subsidiar gran parte de la canasta familiar. Pero al ver esos casos de corrupción, apareció un Hugo Chávez, un militar, hablando duro, y él trató de tomarse en 1992 el poder con un golpe de Estado fallido al señor Carlos Andrés Pérez. Él fue metido a la cárcel y este señor Rafael Calderas lo perdonó. Y es así cuando en 1999 es elegido presidente. Muy parecido a lo que sucedió hace poco con Álvaro Uribe, ¿se acuerdan o no? Álvaro Uribe, de un tema de derecha, Hugo Chávez, un militar también que venía de la derecha, hablando de oportunidades para el pueblo. ¿Se acuerdan o no? Si ven el símil, muchachos, y quiero que ya Ángela, Camilo, Emily, Pedro y Sebastián participen, si ven el símil o la igualdad histórica que existe entre lo que ha sucedido en Venezuela y lo que posiblemente está muy cerca de suceder, de que suceda en Colombia. Pasa lo mismo. Llega un caudillo con promesas de cambio, ¿sí? Llega un Álvaro Uribe en Colombia con promesas de cambio, de tumbar a la guerrilla, y se monta 2 periodos, ¿correcto? Después vemos todos esos temas de corrupción que lo han empantanado. Lo mismo llega nuestro ex militar Hugo Chávez. Hugo Chávez, que llega diciendo que iba a acabar con la oligarquía, con la corrupción, y que iba a hacer un nuevo orden mundial. Y de hecho lo hizo. Listo. Entonces lo que dice la diapositiva dice, luego de los sucesivos gobiernos democráticos no exentos de una amenaza de golpe de Estado, llegó la década de los 90, el gobierno de Rafael Caldera. El país estaba con una alta deuda externa y ni siquiera la producción del petróleo podía solucionar los problemas de pobreza. Escúchenme muy bien. La producción de petróleo podía solucionar los problemas de pobreza. Ayer salió la noticia donde Ecopetrol tenía las más altas utilidades históricas de 6.5 billones de pesos, pero que no alcanzan a cubrir el hueco fiscal que hay. De inmediato, obviamente, propone
Hugo Chávez una nueva constitución. Miren que cada rato están hablando y nuestro amigo Duque está hablando de una nueva constitución. Y Hugo Chávez habla de la llamó la Quinta República Bolivariana. Con un referendo, Venezuela empezó una nueva constitución. Él tuvo un golpe de Estado, muy parecido a lo que nos ha sucedido a nosotros, correcto, en el 2002, para dividir la sociedad venezolana, correcto. Y ahí fue donde nuestro amigo presidente, en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, pues le dio la bienvenida al gobierno interino, para saberse que a los 15 días volvía Hugo Chávez a su presidencia. Llega nuestro amigo Hugo Chávez, desde año 2000 al 2013. Listo, como te dije, ustedes, fue encarcelado en 1990, fue indultado, perdón, en 1996 y fundó el movimiento de la Revolución Bolivariana. ¿Qué pasó con Hugo Chávez? Pues hombre, muy sencillo. Se convirtió en el caudillo, en un ser casi religioso, tan parecido en Colombia como Álvaro Uribe Vélez. Todo comenzó haciendo grandes reformas constitucionales, centralizando el poder. Acá no lo centralizó, pero sí un doble periodo, que eso acabó con el orden constitucional. Listo. Y para continuar con su política populista, comenzó algo que ha sido muy cuestionado en el mundo, que son los subsidios. Correcto. Yo sé que la pobreza es muy dura, muchachos, y todos en su momento hemos tenido problemas de liquidez, pero cuando usted le da a una persona un pobre y lo sostiene el Estado, pues el pobre no sale nunca de la pobreza, se vuelve perezoso. Pero ese fue el fortín político de Hugo Chávez. Entonces, todos los pobres, y me estoy adelantando un tema, que hemos visto en las calles, en los semáforos de Medellín, eran los antiguos chavistas, que eran los subsidiados o los hijos de Chávez, de la generación joven que era subsidiada por el régimen. Listo. Entonces, y también comenzó, ¿qué? Una guerra frontal contra la actividad privada, con las empresas. Ángela por acá me escribe, qué bien, qué bueno, bienvenida Ángela. Es ese filo tan delgado entre una persona que deslumbra con un cambio total, pero que realmente trae más problemas para el país. Mira, Ángela, qué buen análisis el que haces, pero ¿sabes qué? Hazlo con Colombia, es prácticamente lo mismo. Prácticamente nos ha sucedido lo mismo. Y estamos a muy poco tiempo de que la experiencia de Venezuela, que ocurrió hace 40 años, nos suceda dentro de 3 años. ¿Listo? Entonces miren qué tan importante es uno estar informado. Entonces empieza también una guerra con los oligarcas, como dice él, o como lo decía él, y contra los Estados Unidos. ¿Listo? Y después de estar 3 años en el poder, empieza a expropiar. Ustedes se imaginan que ustedes tengan 2 casas y que Hugo Chávez el día de mañana les digan, no va más su casa, una es mía, o de hecho las 2. Eso acabó con la industria, fuente de empleo de la clase trabajadora. Correcto. Y fuera de eso, encontró en toda América comenzó una política intervencionista con Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Ustedes miran, ¿qué pasó en Argentina? Claro, acuérdense, Argentina se quebró con los Kirchner, correcto. Bolivia, pues hombre, ¿qué podríamos decir de Bolivia? Tener un presidente de esa categoría como Evo Morales, pues deja uno poco de decir que es un país con un alto nivel no digamos de ignorancia, pero sí de falta de educación. Paraguay, un país totalmente paupérrimo, donde los presidentes los llevaron a una corrupción total y es uno de los países más pobres del mundo. Uruguay, que ha tenido un cierto corte socialista, por decirlo de alguna manera, o de izquierda, lo apoyó, y un Ecuador con Rafael Correa, que obviamente eran del mismo tinte, populistas y corruptos. Entonces, Hugo Chávez encontró y tuvo la oportunidad de expandirse por toda Latinoamérica. Pues hombre, rico, multimillonario gracias al petróleo, pues ¿sabe qué empezó, muchachos? A feriar el dinero venezolano, a comprarle los bonos que nadie le compraba
a Argentina, ni a Bolivia, ni a Paraguay, ni Uruguay, ni a Ecuador, llamados los bonos basura, se los compró. O sea, el dinero suyo, el dinero nuestro, que cada colombiano paga impuestos y que recibe el gobierno de regalías por el petróleo y por las empresas que tiene, pues fue y se compró bonos basura y por eso dominó a la Argentina y a los demás países que hemos hablado. ¿Correcto? ¿Eso qué pasa? Que genera un nuevo orden latinoamericano, donde Hugo Chávez ya empieza a tener un tema de intervencionismo político y económico. Y fuera de eso, ya se encontró a un amigo llamado Vladimir Putin, otro presidente dictador. Por ahí hay un señor americano que ha hecho varias investigaciones y saca un libro donde afirma que nuestro amigo Vladimir Putin es el presidente más corrupto del mundo y el tipo más multimillonario, ya que por temas de corrupción jamás una fortuna de más de 200.000 millones de dólares. ¿Correcto? También vio la oportunidad de que estaba nuestro amigo erudito Fidel Castro. ¿Cómo les parece? Se le apareció la Virgen, los países latinoamericanos quebrados, Colombia en proceso de paz y con la guerrilla casi tomándose el poder, Argentina quebrado y los demás quebrados, él salió como un salvador. Y fuera de eso, Cuba le dice, venga, yo le mando a mis médicos con tecnología en medicina y usted me regala petróleo. Y Hugo Chávez, pues muy chorondo, pues dice, claro, ¿por qué no? Y se vuelve amiguísimo de nuestro amigo Fidel Castro. Y empieza una guerra frontal. ¿Contra quién? Contra los Estados Unidos. Y aparece en el 2005 la versión de el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo les parece? Genial, ¿no? Empieza Latinoamérica a sucumbir ante un socialismo que fue derrocado en la Segunda Guerra Mundial y que su mayor representante, Rusia, pues ya se había convertido al capitalismo, entonces no era un sistema que funcionara. ¿Correcto? Obviamente, China aparentemente es socialista, pero sabemos todos, dentro de nuestro conocimiento, que China es el más capitalista del mundo. ¿Correcto? China es socialista para el tema social y del Estado, pero es súper capitalista y de libre mercado con la industria. Entonces, ¿qué pasó? Encontró también un excelente presidente, a un Barack Obama, un tipo bueno para el comercio internacional, un tipo bueno para la geopolítica mundial, ya que era un tipo tibio, tranquilo. El tipo no es de problemas, pero ustedes saben, muchachos, y los he hablado muy bien durante diferentes clases, que cuando usted es la potencia número uno, usted no puede ser tibio, porque llegan los cocodrilos y se lo comen. Y eso sucedió con los Estados Unidos. Empezó Rusia a financiar con la China a nivel militar los últimos días de Chávez. ¿Correcto? Pero resulta que Hugo Chávez, la misericordia de Dios, ¿cierto? Los ángeles y todos los querubines se acordaron de que no era un señor omnipotente y le dio cáncer y murió. Dios nos apiade el 5 de marzo de 2013. Y su vicepresidente, un colombiano, Nicolás Maduro, pues asume el poder. Colombia, Chile y México eran los únicos países en los cuales no había podido ingresar. En su momento, gracias a su tinte de derecha, ya que Chávez se había puesto un tipo de izquierda. Pero estos países no han hecho ninguna mella en el proceso o en la estructura que hoy sufre Venezuela. Ustedes miran, profe, ¿cómo así? Pero está el Grupo de Lima, está Juan Guaidó, está nuestro canciller
está nuestro presidente, que desde febrero dijo que las horas de Nicolás Maduro están contadas, perdón, los días de Nicolás Maduro están contadas, y de eso, señores, nada ha sucedido, y creo que nada sucederá. Ya todos conocemos que Nicolás Maduro se tomó el poder en Venezuela. Y ahora, Venezuela, señores, escúchenme muy bien, después de 40 años atrás, donde era el país donde alcanzó los estándares de calidad muy iguales a los de Estados Unidos, pues hoy están las índices de pobreza más altos del mundo, incluso superando a los países africanos, donde no existe Estado como tal. Usted me dirá, profe, en África no hay países que no hay Estado. Sí, los pueden mirar en internet. Sí, la República del Congo, Burundi, son países que están en guerra civil porque no tienen Estado. Se matan. Háganme cuenta que ustedes llegan a un aeropuerto y son 2 o 3 personas, ¿cierto? De la ONU, pues tratando de que usted llegue y se sienta bien. Pero allá no hay municipio de Medellín, allá no hay un gobierno, allá no hay registraduría, no hay nada. Y eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Mire que todos los días interviene el Estado, las diferentes ramas del poder público. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos cambia de presidente en 1917. Llega el ultraderechista. Y aquí doy un pequeño paréntesis. Es uno de los mejores presidentes y geopolíticos que ha creado esta tierra en el mundo durante mucho tiempo. Llega Donald Trump. Correcto. Un tipo totalmente distinto al bajo perfil de Barack Obama. Un tipo que dice desde el primer día, voy a poner a América nuevamente en el lugar que le corresponde y voy a organizar la casa. Y eso ha hecho. Eso ha hecho. Sebastián me dice, ¿es un estratega? Absoluto. No lo duden, señores. Ese señor no mueve una aguja sin saber cuál es su estrategia. Y domina el mundo. Y puso nuevamente a los Estados Unidos en la cúspide, no solamente política, sino económica. ¿Correcto? Hoy, Donald Trump a nivel económico superó los alcances de Bill Clinton de hace 25 años. Hoy Donald Trump tiene la economía en unos estándares de crecimiento bastante altos que no se veían desde hace mucho tiempo. Y escúchenme muy bien, hay pleno empleo. Entonces miran, profe, ¿qué es pleno empleo? Yo le voy a decir algo. Así usted no quiera trabajar y usted se quiere estar en la casa, si usted sale a la esquina y busca trabajo, le da trabajo. Eso es pleno empleo. Entonces es maravilloso. ¿Listo? Y comienza un brazo fuerte contra el régimen del Colombo venezolano Nicolás Maduro, porque ustedes saben y tienen que saber que Nicolás Maduro nació en Colombia, ¿correcto? Nació en Colombia, entonces es por ende colombiano. Que ya hayan votado los papeles y que por seguridad latinoamericana Santos haya dicho lo contrario, no. Nicolás Maduro es colombiano y de padres colombianos. ¿Listo? Profe, eso sí es comprobado. Me dice Mónica Marcela Ardila. Mónica, no sé si tú te acuerdas, que aproximadamente a mediados del segundo periodo de nuestro amigo Santos, salió la polémica cuando estaban mediando con el proceso de paz. Santos, por ahí Uribe sacó una partida de nacimiento en Cúcuta, donde salía Nicolás Maduro como nacido en Colombia. Después ese documento fue alterado y resultó que nació fue en Táchira, en Venezuela. Pues hombre, para nadie es un secreto de que de que Nicolás Maduro pues nació en Colombia. O sea, es que hagan de cuenta, muchachos, es simple. Yo, si nací en Venezuela, ¿quién se iba a dar cuenta que yo a los 40 años después iba a ser presidente, o a los 50 años después iba a ser presidente de un país? ¿A quién le interesa alterar eso? Pues a nadie. ¿Correcto? Que la expedición es falsa. Por Dios, hace 50 años, ¿cuál era el objetivo de falsificar una partida de nacimiento? Por lo tanto,
pues esa polémica se comprobó, pero más no se confirmó. Correcto, que eso quede claro. Para el venezolano, Maduro es venezolano y nació en Venezuela. Pero según las pruebas que aportaron en esa época, Maduro nació en Colombia. Correcto. Entonces comienza nuevamente la guerra. ¡Ah, qué delicia! Una guerra fría y económica, política, entre nuestro amigo Donald Trump y un grupito de países latinoamericanos, entre ellos Colombia, que es un perrito chiquito, un chihuahuita de esos que ladra mucho, pero que usted medio les hace o les mueve el brazo y salen corriendo o les da un paro cardíaco y se mueren. Ese es el grupo de Lima. 10, 15 países pequeños, sin mucha influencia, que van en contra del régimen de Maduro. Correcto. Pero lo importante es que Donald Trump empieza y comienza, señores, a hacer presiones económicas. Y ahí le cambia el juego a Nicolás Maduro. Hay unas nuevas elecciones en Latinoamérica. Pobre Nicolás. Llega Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, Macri en Argentina, Piñera en Chile y Lenín Moreno en Ecuador. Se le cambió el espectro latinoamericano. Entonces, cuando fue Nicolás Maduro a decir, bueno, yo tengo la influencia económica porque yo les pagué los bonos basura. ¿Qué le dijeron a estos países? Muchas gracias. Muy formal, pero nosotros, ustedes lo que nos hizo fue un regalo, ya que esos bonos basura en el mercado internacional no tienen valor. O sea, le regaló el dinero del petróleo a Latinoamérica. Correcto. Con esto comienza entonces, ¿qué pasa? Cuando ya las instituciones de un gobierno se dan de cuenta que ustedes están subsidiados, que todos los días se levantan rico, 9 de la mañana, se van para la hamaca, esperan el mercadito que pasa en el carro del Estado, y cuando ese mercado no vuelve a pasar, ¿qué pasa a esos venezolanos? Alguien que me diga o me escriba. Ángela, Camilo, Emily, Pedro, Sebastián, ¿qué le pasa cuando usted está acostumbrado a recibir un mercadito y no le llega a los 8 días? Y no les llega a los 15 días, ¿qué nos pasa? ¿Qué sucede? Pues salen de su zona de confort, un desespero colectivo, sí, pero ¿saben quién los mueve? El hambre. Usted lo desespera el hambre. Entonces el venezolano salió a las calles, pero se encontró con el ejército. Y se acuerdan que mostraban a Nicolás Maduro y a los militares matando con rifles y revólveres en las manifestaciones en Caracas. Tenaz esa vaina que el mismo Estado que los adoctrinó y les dio subsidios, pues ahora los esté matando. ¿Listo? Entonces, ¿qué le pasa a ese venezolano que se acostumbra a ser perezoso? Cuando fue a buscar empleo, pues se dio cuenta que todas las grandes multinacionales, hasta las empresas del Estado, estaban cerradas. Señores, ya no había nada que hacer. ¿Para dónde arrancan? A los países vecinos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en cada semáforo, en cada país, como Colombia, como Ecuador, como Perú y como Brasil, que se están convirtiendo en un problema no solamente de salud pública, sino un tema de seguridad, de servicios, de salud, un tema que desgasta a los estados, y otra cosa, al empleo, porque la informalidad, ellos llegan a ¿qué? Con esa necesidad, llegan a venderse por menos dinero. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Y por eso la economía colombiana no arranca, pero eso lo vamos a ver con Duque, con el presidente que aún no ha comenzado y no le veo que comience a gobernar. ¿Sí? Todavía le está tirando la culpa a Santos y ya cumple el primer año y no se le vio nada. Pero bueno, eso lo veremos dentro de 8 días, muchachos. Quiero que analicemos entonces
por el símil o la igualdad que existe entre Colombia y Venezuela. Usted mira, profe, usted se enloqueció. ¿Cómo así que Venezuela va a ser igual, o que Colombia será igual que Venezuela? Pues sí, señores. Sí, señores. Colombia está o tiene el riesgo. Por aquí alguien me escribe. Ángela Tortuga me escribe cómo cambian las cosas. Allí se preocuparon, pero cuando se empezó a expropiar las primeras empresas, no dijeron nada. Claro, porque como les llegaba al mercadito a la casa, pues es que es muy rico que, uno no tenga que trabajar, correcto. Pero esos subsidios acaban con cualquier economía y con cualquier país. Y eso ya lo hemos visto no solamente en Venezuela, sino en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, y ahora es Bolivia, pues, pero Bolivia no tiene industria, entonces no podría yo decir que les ha cambiado mucho la vida. Entonces ustedes miran, profe, a Colombia está cerquita de vivir lo mismo de Venezuela. Muchachos, yo me atrevo, y es mi humilde opinión, a decirles sí. Sebastián me dice, hace rato estamos como Venezuela, la política de los subsidios es un cáncer, se pasan haciendo fila las familias en acción, los jóvenes en acción. ¿Qué mercado allí? Que los útiles escolares allá. Claro, es que es un negocio. Y además, como es un tema que mueve votos, ¿y quiénes son los que nos gobiernan? Los políticos. Eso es una mezcla perfecta. Sebastián, gracias, y a Ángela por su opinión. ¿Qué pasa entonces, muchachos? Ustedes miran, profe, ¿será que si ya conociendo la historia de Venezuela, dígame pues, ya conociendo la historia de Venezuela, ¿será que nos vamos a retroceder 40 años atrás y Colombia puede estar al borde de eso? Pues sí, señores. ¿Se acuerdan cuando Carlos Andrés Pérez, cuando una economía estaba bollante, llena de petrodólares? Pues Colombia nunca ha tenido una economía bollante, pero hemos crecido. Y hemos tenido cierta estabilidad económica. Pero ¿qué pasa con la derecha? Primero, el mayor ruido hace 6 años era la guerrilla. Y todo el gasto era para la guerrilla, para acabar con esos terroristas. Pero hoy, ¿qué estamos viendo? Escándalos de corrupción. Escándalos de corrupción. En niveles veredales, municipales, departamentales y nacionales. Nada más les voy a dar un dato que si ustedes lo pueden confirmar en una grabación que aparece en YouTube, en la W, que fue expresada por Julio Sánchez Cristo. Nada más en Reficar, que es una refinería de las más pequeñas del mundo, que hoy por hoy tiene tecnología obsoleta, dicen que hay un descalabro económico de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Eso es billetico. Y esta semana, cuando su presidente Duque estuvo en Pekín, en la China, exportando aguacates, no producto con valor agregado al aguacate, sino aguacates, que nos pagan a 1.000 pesos colombianos o a 700 pesos. Allá inauguraron el aeropuerto más grande del mundo, que valió la módica suma de 5.000 millones de dólares. Y no quiero hablar nada más del tema de Overdress, no quiero hablar sobre el tema del cartel de la hemofilia, el cartel de los pañales, el cartel de los colegios de la construcción del Estado, los desfalcos en los departamentos del Guainía, Casanare, del Baupés, del Chocó, ¿correcto? Y todas las indemnizaciones, La Guajira, Sebastián, muy bien, y todas las indemnizaciones que hemos pagado últimamente a los grandes grupos económicos y bancarios de este país por ser terceros de buena fe en las fallidas carreteras que le dieron en las concesiones de Overdress. ¿Eso qué era? Lo mismo que estaba pasando hace 40 años con los petrodólares, mientras que nosotros vemos, ay no, ese puente tan bacano, ay no,
esa carretera, ay no, el túnel de Oriente genial. Pues señores, se roban casi el 30% o el 40% de la obra. Entonces, por ahí hay un ser maravilloso. Para unos es maravilloso y para otros es siniestro. A ver, ¿quién se imagina? ¿Quién podría ser ese personaje colombiano que podría cambiar la historia? Anímense, muchachos. Piénsenlo un minuto. Qué bueno que alguien que pudiera hablar. ¿Quién sería para ustedes? Ángela me dice, muy bien, esperemos los demás. Sebastián me dice lo mismo, pero con signo de interrogación. Ustedes lo ven. Nuestro famoso Gustavo Petro. Ustedes saben que Gustavo Petro tiene un pasado de exguerrillero y utiliza exactamente el mismo discurso de nuestro amigo Hugo Chávez de 1999, o sea, estamos hablando hace 30 años atrás. ¡El mismo! Entonces usted mira, pero hombre, ¿cómo es posible? ¿El colombiano es que no se da cuenta? No. Y está creciendo ese movimiento de un descontento social, ya que la derecha no ha dado los frutos que el país requiere para que salgamos de la pobreza en la cual viven muchos colombianos y el abandono tanto en el área urbanas como rurales. Sabemos las problemáticas que tiene este país, ¿cierto? De violencia, de inseguridad, de desigualdad, de violación de niños, de infraestructura física en las carreteras, de infraestructuras educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos pegaditos, porque donde este señor llegue, yo no estoy diciendo que es malo, no quiero decirle que no vayan a votar contra él y que estoy tomando algún lineamiento político o una posición política. No, estoy diciendo que si yo comparo la historia venezolana con la historia colombiana, pues son iguales. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que Venezuela ya lleva 40 años en ese sufrimiento y Colombia puede comenzarlo ya. Y ustedes saben que eso sería desastroso para todos. Yo les puedo asegurar algo o puedo apostar. El venezolano te hace fila en un centro comercial, en una tienda de abarrotes. El colombiano no creo que te haga la fila. ¿Correcto? El colombiano es de otra cultura, de otro menester. Entonces vemos ahí el tema, ¿correcto? ¿Y qué ha hecho Nicolás Maduro? Acabar con lo poquito que tiene Venezuela. Es un dictador. Compra y se endeuda a nivel militar. El fiscal, todas las ramas del poder público son de Nicolás Maduro. Vende, señores, vende las reservas internacionales de oro a países bloqueados por ser terroristas. Su oro no es la plata del venezolano que ha guardado el Estado, la vende al mejor postor y por toneladas para poder financiar a quién. Y hemos hablado de un protagonista importante. ¿Quiénes son? Los militares. Nadie había hablado de los militares. Qué casualidad. Los militares sostienen a Maduro. Y se dieron cuenta que aquí en Colombia ya se están destapando la corrupción de los militares. Se están destapando que vendían salvoconducto a los terroristas, a los narcotraficantes y a los carteles mexicanos que ya están en Colombia. Sí, señores. Todo eso está sucediendo hoy. Como hace 40 años salían los problemas de corrupción con Carlos Andrés Pérez. Entonces, ¿qué pasa? Esos militares, al tener ese poder político y militar, ¿qué hacen? Asesinan y acaban ¿a quién? A quien hable mal. En Venezuela matan a la gente. Pedro me dice, Maduro maneja Venezuela para beneficio propio, no para beneficiar la población. Camilo me dice, Diosdado Cabello, el poder en la sombra. Todo eso es fantástico, todo eso es verdad. Pero ¿quién es el que realmente tiene el poder en Venezuela?
Maduro, Cabello. No, señores, los militares. Y por aquí Sebastián me acaba de decir algo que es genial. Putin. Ay, sí, señores. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino son los dueños ahora de Venezuela. ¿Ustedes creen que el petróleo de Venezuela, que es el país que tiene más reservas en el mundo, ese petróleo ya se lo vendieron a los rusos y a los chinos? Venezuela ya no es de venezolanos. Venezuela es de Rusia y de China. Entonces usted me van a decir, profe, entonces ¿cuál es la salida de Venezuela? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Cuál será la salida de Venezuela? Con esa mezcla perfecta. Tenemos a un Donald Trump que esta semana bloqueó, escúcheme muy bien, después de tanto tiempo, es que estamos hablando de 2017, 2015, murió Chávez, murió en el 2013. Estamos hablando 6 años después y apenas hoy Donald Trump está diciendo, los voy a bloquear económicamente. Después de que, escúcheme muy bien, después de que ya sacaban el oro, las reservas internacionales, la plata que tenían en los Estados Unidos. Hoy, ayer salió creo que Donald Trump diciendo, bloqueo total para Venezuela. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Saben dónde está ese dinero? En la China, en Rusia. Y todo el orito que tenía de reservas internacionales Venezuela, pues se le está comprando Putin a precio de huevo, porque los militares y Nicolás, el colombo venezolano Nicolás Maduro, ¿qué necesitan? Poder. Por acá me escribe Sebastián, Estados Unidos también necesita las reservas de petróleo, al fin de cuentas, el mayor consumidor a nivel mundial. Mira, aquí quiero hablar un paréntesis sobre ese tema petróleo. Estados Unidos es muy de buena, Sebastián. Imagínate que vos conocés allá Alaska. Imagínate que en Alaska se encontraron las reservas de petróleo en tierra más grandes del mundo. Imagínate. No, nada más lo tienen que lavar, simplemente con una retroexcavadora. Lo lavan con un químico especial y sale el petróleo. En cambio, el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, de difícil extracción y de menor calidad. Y vale casi $7 por debajo al barril de cotización del mercado, que es el WTI. Imagínate vos. Entonces Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela. Entonces ustedes miran, entonces, ¿cuál es el juego de Venezuela? ¿O cuál es el juego de los Estados Unidos? ¿Por qué juega Putin, Donald Trump y el presidente chino con Venezuela? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? Ahí sí les quiero dar 2 minutos para que piensen. ¿Por qué apenas nuestro amigo Donald Trump, después de 6 años, empieza los bloqueos económicos, cuando ya les dije no había plata? ¿Cierto? Y se los da todo a Vladimir Putin, el presidente chino. No me acuerdo en este momento el nombre. Me dicen la reelección de Donald Trump. Eso está asegurado totalmente, Ángela. Estados Unidos es muy grande y Venezuela no define presidentes. Hay un tema bastante importante, muchachos. ¿Influye el conflicto con China? Elivi, no. Eso es un tema comercial netamente. Ustedes no se han dado cuenta de algo. Es que Vladimir Putin y Donald Trump son amigos. Son recontra amigos. Y en la próxima conferencia se van a dar cuenta que hay testimonios y hay reportajes donde se toman whisky o el coñac más costoso del mundo juntos, muertos ya. Aquí me dice Pedro, Venezuela ya no tiene una economía estable. No, Camilo habla de la ruta de la seda. Genial. Bien, muy bien. Camilo, apasionante. Sebastián, se están repartiendo Venezuela. ¡Claro! Se están repartiendo económicamente. Y todos los países que ponen problemas y dicen,
que Juan Guaidó es el presidente y los demás pues ahí como por... Les interesa la población que se muere, que se... ahora que se está yendo la luz, no tienen agua, no tienen... creen que... perdón, a la mundial, la población se queda correcto. Sí. Que se ellos los recursos de Venezuela, así, el poder. Presiones. Pero no que que hace es bien baja porque entre el acercamiento es aquí vamos a en coche. Pues, ¿qué te digo yo, Sebastián? Y que los ves en realidad eh, a la suele ningún, ningún influencia de los propios pueden referir. Es artículo importante los países. Profe, se está escuchando entrecortado. Mire a ver si es que de pronto la conexión está más bajita. Está perdiendo el sonido. Se está escuchando muy entrecortada la comunicación, profe. ¿Está por Wi-Fi? No, estoy aquí. Se perdió la conexión que teníamos. Está muy inestable la comunicación, profe. Son fáciles.
trial, ¿Me trial, que no se escucha? trial, Me dice, ¿escuchan? ¿Se está escuchando entrecortado, profe? ¿Será que Bueno, perdió entonces, conexión? trial, ¿la voz será que es posible? Hay mucho trial, 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 por favor. trial, Profe, trial, no, profe, no, Bueno, se perdió la voz. Mónica, dile a los Ahora estudiantes. sí. trial, Tiene ¿Ya me como, escuchas? sí, ahí se está escuchando. Muchachos, continuemos. Listo. Voy a tratar de... Está trial, intermitente la comunicación, profe. De pronto hay alguna caída en el internet. trial, Cuéntame. Muy buena. No, profe, sigue intermitente, sí, trial, señor. Entonces, El profe, altavoz. no, si quiere le propongo que ya si trial, quiere paramos el tema por hoy para que revisemos nuevamente la conexión de internet, a ver si es que de pronto hubo alguna falla pues donde usted se encuentra en este momento. Y trial, continuamos el próximo jueves con este tema, lo terminamos y abordamos el segundo, ¿le parece? Es perfecto, pero poner el altavoz. O de trial, pronto es el manos libres que está utilizando, que pronto está haciendo alguna falla. Y ya. Eh, ahí les dejo. trial, Chicos, bueno, ahí nos disculpan entonces la situación que se presenta pues en este momento con la conexión de la herramienta. trial, Las memorias de esta presentación el profe nos las va a hacer llegar en un documento de PPT para que ustedes las tengan y la vamos a colocar disponible en el mismo espacio de la videoconferencia para que ustedes puedan observar si quieren trial, posteriormente la grabación y pues la grabación de lo que dejamos hasta este momento y la presentación correspondiente, ¿sí?
Sí, lamentamos mucho pues como el inconveniente técnico, ahí nos disculpará Camilo pues como la Trial. situación, vamos a revisar con el profe qué pudo suceder, pero pues el tema está muy chévere, entonces Trial. dejémoslo también como en modo suspenso y los esperamos el jueves acá bien juiciosos nuevamente para que Trial. terminemos este primer tema de Venezuela y continuemos con la segunda parte de este ciclo de conferencias. Listo, vamos muy bien, profe, sí, yo creo que todos estamos como expectantes a ver cómo vamos a terminar con todos estos ciclos de conferencias, con estos temas que son importantes para todos. Les de las Estados Unidos y Donald Trump les hago. Profe, no, se nos perdió el sonido. De todas maneras, muchísimas gracias entonces al profe Luis Fernando por estar en este ratico con nosotros. ¿Les está gustando? Yo creo que sí. ¿Qué dicen los asistentes? ¿Les ha gustado el tema que se trató el día de hoy? Trial. Sí, profe, sí. ¿Tiene buena acogida usted para estos temas? Trial. Bueno. Trial. Profe, entonces mañana, si Dios quiere, se comunica conmigo y verificamos qué pudo haber pasado con la conexión para que lo resolvamos para el próximo jueves. Listo. A todos ustedes, muchas gracias por estar en este espacio. Una feliz noche les deseamos y nuevamente pues les agradecemos por acompañarnos con este ciclo de conferencias. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Claro que sí, profe. Hasta luego.